se nos da f de x más x al cuadrado por el cubo de f de x igual a 9, y f de menos 1 igual a 3. Se nos pide que determinemos f' de menos 1. Para encontrar f' de x, tendremos que realizar diferenciación implícita y, por lo tanto, la primera paso es diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Y a la izquierda, primero diferenciar f de x con respecto a x, que es f' de x. Y luego tenemos un plus. Para diferenciar x al cuadrado multiplicado por el cubo de f de x con respecto a x, que necesitamos aplicar la regla del producto donde la primera función es x al cuadrado, y la segunda función es el cubo de f de x. Aplicando la regla del producto tenemos la primera función de x al cuadrado. Y luego multiplicado por un derivado de la segunda función con respecto a x. Para diferenciar el cubo de f de x con respecto a x necesitamos aplicar la regla de la cadena donde la función interna es f de x, y la función externa es una función de cubo. La derivada con respecto a x es 3 veces el cuadrado de f de x. Veces la derivada de la función interna, que es f' de x. Y luego tenemos más la segunda función del cubo de f de x. Veces la derivada de la primera función con respecto a x, y la derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x, iguales a la derecha. La derivada de 9 con respecto a x es 0. Ahora tenemos que empezar a resolver la ecuación para f' de x. Por primera vez establecer los términos primos f en un lado de la ecuación. Observe que ahora mismo tenemos dos términos principales de f aquí y aquí. En el siguiente paso, restaremos el cubo de f de x por 2x en ambos lados de la ecuación. Así que tenemos f' de x plus. Vamos a escribir esto a continuación: producto como 3x al cuadrado por el cuadrado de f de x. Veces f' de x es igual a la derecha. Vamos a escribir esto como negativo 2 veces el cubo de f de x. A continuación, factorizamos f' de x a la izquierda, lo que nos da f' de x veces la cantidad 1 más 3x al cuadrado por el cuadrado de f de x. Es igual a menos 2x veces el cubo de f de x. Y ahora, para resolver f' de x, dividimos ambos lados de la ecuación por la cantidad 1 más 3x al cuadrado por el cuadrado de f de x. Simplificación. Ahora tenemos f' de x igual menos 2 veces x el cubo de f de x, dividido por la cantidad 1 más 3x al cuadrado, multiplicado por el cuadrado de f de x. Y ahora podemos determinar f' de menos 1. Sustituyendo x por 1 negativo, tenemos negativo 2 veces menos 1 vez el cubo de f de menos 1 dividido por la cantidad 1 más 3 veces el cuadrado de menos 1. Por el cuadrado de f de menos 1. Y también sabemos que f es negativo 1 es positivo 3. Así que esto nos da negativo 2 veces menos 1 por el cubo de 3. Todos divididos por 1 más 3 veces el cuadrado de negativo 1 por el cuadrado de 3. Simplificando, en el numerador tenemos positivo 2 veces 27, que es 54. En el denominador tenemos 3 al cuadrado, que es 9. 3 veces 1 por 9 son 27. 1 más 27 es 28. Y 54 28 simplifican a 27 14. f' de menos 1 es 27 14. Espero que te haya resultado útil.